La noche caía sobre la Ciudad de México, con un cielo pintado de luces anaranjadas y azules, cuando los ventanales de un exclusivo restaurante en Polanco reflejaban el brillo de los autos lujosos estacionados en la entrada. Adentro, el murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el tintinear de copas de vino. Entre los presentes destacaba un hombre de traje impecable y mirada orgullosa, don Alejandro Medina, uno de los empresarios más influyentes del país. Su voz grave resonaba con seguridad mientras hablaba de nuevas inversiones en Cancún, rodeado de risas complacientes y de socios que fingían admiración. Pero esa noche, bajo la fachada de cordialidad, se escondía el inicio de una tragedia. Confiado, Alejandro no percibía las miradas rápidas y cómplices que se cruzaban a sus espaldas, ni los silencios tensos entre brindis forzados. Lo que él creía ser una celebración por otro triunfo empresarial era, en realidad, el escenario perfecto para un golpe devastador. Antes de continuar con esta historia que cambiará destinos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de cómo la vida de un millonario puede transformarse de un segundo a otro. Alejandro había nacido entre privilegios, hijo de una familia con tierras en Jalisco, que con los años se transformaron en un emporio inmobiliario. Desde joven aprendió que el poder abre puertas y que el dinero compra voluntades. Dueño de mansiones en Cancún, apartamentos en Nueva York y relaciones políticas sólidas, jamás había sentido el verdadero peso de la soledad. Estaba acostumbrado a ser servido, obedecido y temido. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia en Iztapalapa, un niño de apenas 12 años corría entre los carros detenidos en un semáforo. Con una caja de chicles en una mano y un trapo en la otra, ofrecía sonrisas y limpieza rápida de parabrisas a cambio de unas monedas. Su nombre era Emiliano, y a pesar del cansancio en sus ojos, mantenía la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. La vida en su barrio era dura. Calles de terracería, ruido constante, transporte público abarrotado y una madre enferma que, con esfuerzo, preparaba tortillas para vender en el mercado. Emiliano soñaba con estudiar arquitectura. Le fascinaban los edificios que veía en las revistas viejas que encontraba en puestos de periódico. A veces, se detenía frente a las construcciones en Paseo de la Reforma y pensaba, algún día diseñaré algo así. Pero la realidad lo empujaba a sobrevivir día con día. Dos mundos tan distintos estaban a punto de chocar. Alejandro, con su arrogancia construida en base a millones, y Emiliano, con su inocencia forjada en carencias, se encontrarían de una manera que ninguno de los dos imaginaba. Esa noche en Polanco, la voz de Alejandro se elevó en un brindis. «A la amistad, que siempre será la base de nuestros negocios», dijo levantando su copa de vino tinto. Arturo y Ramiro, sus socios más cercanos, chocaron las copas con sonrisas tensas. «Por supuesto, Alejandro, nada nos une más que la confianza», respondió Arturo, ocultando el verdadero peso de sus palabras. Mientras tanto, Emiliano, de vuelta en su barrio, contaba las monedas que había ganado ese día. Eran pocas, apenas lo suficiente para comprar medicina para su madre y pan para la cena. A pesar del cansancio, abrazó a su hermanita pequeña y le prometió que un día tendrían una casa grande con jardín. La ciudad, inmensa y contradictoria, parecía observarlos a ambos desde sus avenidas y callejones. Un millonario rodeado de traiciones y un niño rodeado de privaciones caminaban hacia un destino inevitable. La traición ya estaba en marcha, y pronto el grito desgarrador de Alejandro rompería su mundo de lujos, empujándolo directo al camino del humilde niño que jamás había imaginado que tendría en sus manos el poder de rescatarlo. El reloj se acercaba a la medianoche, y lo que estaba por suceder cambiaría para siempre no solo la vida de Alejandro Medina, sino también la del pequeño Emiliano. La mañana siguiente en la Ciudad de México, mientras el tráfico rugía sobre Periférico y el aire cargado de smog cubría los edificios altos, don Alejandro despertaba en su penthouse de Santa Fe. Los ventanales de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad,
como si todo le perteneciera. Desde allí arriba, los problemas de los demás parecían diminutos, y esa distancia le confirmaba lo que siempre había creído, que había nacido para estar por encima. Su agenda estaba repleta de juntas con inversionistas extranjeros, almuerzos con políticos influyentes y viajes de fin de semana a Monterrey para cerrar tratos millonarios. Alejandro disfrutaba de los lujos con naturalidad: whisky escocés servido en vasos de cristal tallado, autos deportivos estacionados en su cochera, un chofer que conocía cada rincón de la ciudad y empleados que obedecían sin cuestionar. Para él, todo eso era rutina. Ese día Ramiro, uno de sus socios, lo visitó en la oficina ubicada en un moderno edificio de Reforma. «Alejandro, lo de Tulum avanza rápido», dijo Ramiro mientras dejaba un folder sobre la mesa de mármol. «Perfecto. Que todo quede en orden. Ya sabes que me gusta tener el control de cada detalle», respondió con una sonrisa de seguridad. Lo que Alejandro no sabía era que ese folder contenía cifras alteradas y contratos manipulados. Ramiro ocultó el brillo de satisfacción en sus ojos. Más tarde, Arturo, el otro socio, llegó al despacho con un aire de camaradería. «Hermano, deberías descansar un poco. Estás en todos lados y eso agota». Alejandro soltó una carcajada. «¿Descansar? El dinero no duerme, Arturo, y si yo no me muevo, alguien más ocupará mi lugar». Esa frase reflejaba su filosofía de vida: competir, ganar y acumular. Había levantado un imperio inmobiliario en Cancún, Mérida y Los Cabos, con complejos turísticos que llevaban su nombre en letras doradas. La prensa lo llamaba el rey de las inversiones, y él se enorgullecía de cada portada que mostraba su rostro. Sin embargo, en los últimos meses algunos detalles parecían fuera de lugar. Documentos desaparecidos, reuniones que se posponían sin explicación y rumores de que sus proyectos enfrentaban demandas ambientales. Alejandro lo atribuía a la envidia. No imaginaba que las raíces de la traición estaban tan cerca de él. En una comida en Guadalajara con empresarios de la región, escuchó un comentario que lo hizo detenerse. «Dicen que alguien de tu propio círculo mueve hilos a tus espaldas», le soltó un viejo conocido mientras bebía tequila. Alejandro frunció el ceño. «¿De mi círculo? Imposible. Conozco a mis socios desde hace años». El hombre solo sonrió y cambió de tema. Alejandro, confiado, no quiso profundizar. Siempre había creído que la lealtad se compraba, y como él pagaba mejor que nadie, no veía razones para dudar. En su mansión de Cancún, con vista al mar turquesa, organizaba fiestas donde políticos, artistas y empresarios se reunían para sellar alianzas. Entre risas y música, Ramiro y Arturo se mantenían a su lado, siempre atentos, siempre halagadores. «Eres un ejemplo de éxito», le repetía Arturo. «Nadie mueve un peso en el sureste sin tu autorización», añadía Ramiro. Alejandro disfrutaba esas palabras como combustible para su ego. No se daba cuenta de que eran cadenas que lo mantenían ciego. En sus viajes a Monterrey, visitaba plantas industriales y firmaba contratos millonarios. A veces, desde la ventana del avión privado, veía los barrios humildes extendiéndose como manchas interminables y pensaba: «Qué duro debe ser vivir así». Jamás imaginó que pronto pisaría esas calles desde abajo, no como espectador, sino como sobreviviente. De regreso en la capital, los periódicos destacaban sus inversiones en nuevos desarrollos. Las cámaras lo perseguían en cada evento, y él, con un traje a la medida, sonreía convencido de que nada podía derribarlo. Lo que no sospechaba era que el terreno bajo sus pies ya estaba cediendo. Alejandro seguía creyendo que el dinero bastaba para mantener la lealtad de quienes lo rodeaban. No sabía que, en secreto, Ramiro y Arturo habían dejado de verlo como un socio y empezaban a verlo como un obstáculo. Mientras el sol caía tras los volcanes y las luces de la ciudad se encendían una a una, Alejandro levantó otra copa en su penthouse, seguro de que la cima le pertenecía para siempre. Pero esa seguridad estaba a punto de romperse, y muy pronto el rugido de la traición lo alcanzaría de lleno. En el corazón de Iztapalapa,
donde las calles se llenan de puestos improvisados, colores intensos y voces que gritan ofertas, Emiliano comenzaba un día más. Apenas despuntaba el sol, y ya estaba en pie, acomodando su cajita de chicles y preparando el trapo con el que limpiaba parabrisas en los semáforos. Su madre, doña Carmen, tose mientras le alcanza un par de tortillas envueltas en papel. «Cómetelas en el camino, hijo, para que no te me desmayes». «Gracias, mamá. Hoy voy a vender más, lo prometo», responde él, con la voz firme a pesar del cansancio. A sus 12 años, Emiliano llevaba sobre los hombros un peso que muchos adultos no soportaban. Su padre había desaparecido años atrás, y desde entonces él se había convertido en el sostén de la familia. Su hermanita, Lupita, apenas tenía 6 años y lo miraba con ojos llenos de admiración. Emiliano sabía que no podía fallarle. El trayecto en microbús hacia los cruceros más concurridos de la ciudad era un pequeño viaje por contrastes. Pasaba por colonias deterioradas, bardas pintadas con grafitis, mercados abarrotados y avenidas donde el tráfico parecía eterno. Emiliano observaba todo con atención. Su mente de niño no dejaba de soñar. Cuando veía los anuncios de grandes desarrollos inmobiliarios o edificios altos en Paseo de la Reforma, imaginaba su nombre estampado en los planos. «Yo podría diseñar algo así», pensaba con ilusión. En el semáforo de Ermita, el calor del asfalto lo envolvía. Corrió hacia un auto y ofreció: «¿Le limpio el parabrisas, jefe? Queda bien brilloso». Algunos lo ignoraban, otros bajaban la ventanilla para darle una moneda, y no faltaban los que lo insultaban. Emiliano sonreía siempre, aunque por dentro doliera. Sabía que la dignidad no se perdía con el trabajo honesto. Ese día se encontró con Julián, otro niño que vendía mazapanes. «¿Cómo vas, Emi?», le preguntó. «Ahí la llevo. Hoy quiero juntar al menos 150 pesos para la medicina de mi mamá». «Está duro, hermano. La gente cada vez compra menos», respondió Julián, encogiéndose de hombros. La vida en las calles lo había hecho madurar demasiado rápido, pero Emiliano aún conservaba la inocencia de su edad. Cuando veía a otros niños entrar a la escuela con uniforme limpio y mochilas nuevas, sentía un nudo en el pecho. A veces se preguntaba cómo sería sentarse en un salón, escuchar a un maestro y tener cuadernos llenos de dibujos y cálculos. Sin embargo, no se dejaba vencer. «Algún día voy a estudiar, no importa cómo», se repetía. Por la tarde, con el sol cayendo y la piel quemada por las horas bajo el tráfico, Emiliano contaba sus monedas en una banqueta. Eran pocas, pero suficientes para comprar una caja de leche y las pastillas que su madre necesitaba. El orgullo brillaba en su rostro. No había lujos, pero había cumplido su objetivo. De regreso en su colonia, las calles de terracería estaban llenas de niños jugando fútbol con una pelota desinflada, vecinos platicando en la puerta y vendedores ofreciendo tamales y atole. Emiliano saludaba a todos con una sonrisa. «Ahí viene el arquitecto», le gritaban en tono de burla amistosa. «Ya verán, un día voy a hacerles casas de verdad», contestaba él, riendo. Al llegar a casa, Lupita lo recibió corriendo. «Emi, ¿trajiste pan?». «Claro, chaparrita, y también la medicina para mamá». Doña Carmen, recostada en una cama humilde, lo miró con ternura. «Eres mi orgullo, hijo. No sé qué haríamos sin ti». «No diga eso, mamá. Algún día ya no tendrá que trabajar y Lupita y yo la vamos a cuidar como usted nos cuida», respondió Emiliano con firmeza. Esa noche, acostado en un colchón delgado, miró el techo con agujeros que dejaban pasar el aire frío. En su mente, los edificios altos de la ciudad se mezclaban con su realidad humilde. El sueño de ser arquitecto ardía dentro de él, más fuerte que la pobreza. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido. Su destino no sería igual al de tantos que se quedaban atrapados en las calles. Mientras la ciudad dormía, Emiliano alimentaba la esperanza que lo mantenía en pie. Y sin sospecharlo, muy pronto el camino de su vida se cruzaría con el de un hombre que lo cambiaría todo. La noche en Polanco parecía diseñada para engañar.
Las luces de los restaurantes iluminaban las banquetas elegantes y los valet parking corrían de un lado a otro con autos de lujo. Alejandro entró confiado al salón privado donde sus socios lo esperaban. Ramiro y Arturo estaban ya sentados frente a una mesa repleta de copas, documentos y botellas de vino importado. «Llegas justo a tiempo, hermano», dijo Arturo, levantándose para abrazarlo. «Siempre puntual, los negocios no esperan», respondió Alejandro con una sonrisa segura. En la mesa había varios contratos. Alejandro se sentó y los tomó en sus manos. Las cifras parecían correctas. Millones invertidos en terrenos en Tulum, un proyecto turístico que prometía ser la joya de su imperio. «Esto es lo que va a consolidar nuestra posición en el sureste», explicó Ramiro, señalando con un dedo firme los números. «Con este movimiento nos volvemos intocables», añadió Arturo. Alejandro firmó confiado, sin leer con detalle. No era la primera vez que hacía tratos así. La confianza en sus socios era total. Para él, la palabra de un amigo tenía más valor que 100 hojas impresas. Las copas chocaron. «Por el futuro brillante», dijo Alejandro alzando la voz. El resto de la cena transcurrió entre brindis y comentarios banales. Alejandro se despidió convencido de que esa noche había asegurado otro triunfo. No sospechaba que en esas hojas se encontraba su ruina. Al día siguiente, las llamadas empezaron a llegar. Primero, su asistente. «Licenciado, las cuentas están bloqueadas. Los bancos reportan irregularidades». «¿Irregularidades? Eso es imposible», respondió molesto. Después, un abogado de confianza lo alertó. «Alejandro, revisé los contratos de Tulum. Usted quedó fuera como accionista principal. En los papeles figura únicamente la firma de sus socios. Lo sacaron del trato». Alejandro apretó el teléfono con furia. «Eso no puede ser, es un error». Pero no era un error. Arturo y Ramiro lo habían traicionado con una precisión quirúrgica. Con un movimiento se adueñaron de los terrenos, de las inversiones y de todo el prestigio asociado al proyecto. Esa tarde los enfrentó en su oficina. «Me traicionaron por mis millones», gritó, golpeando el escritorio con tal fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Arturo mantuvo la calma con un gesto frío en el rostro. «Los negocios son así, Alejandro. No es personal». «¿No es personal?» «Me quitaron todo lo que construí. Todo». Ramiro lo miró con desdén. «No nos culpes por tu exceso de confianza. Firmaste sin leer. Tú mismo cavaste tu tumba». El corazón de Alejandro ardía. La rabia lo consumía, pero lo que más dolía era la sensación de haber sido usado, engañado por quienes llamaba hermanos. Se levantó y los señaló con el dedo. «Esto no se va a quedar así». Salió de la oficina con el orgullo destrozado. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al derrumbe de un imperio. El tráfico avanzaba lento, la gente caminaba apurada, y Alejandro, por primera vez, sintió que todo se le escapaba de las manos. En cuestión de horas, las noticias comenzaron a circular. Periódicos digitales y noticieros hablaban de un fraude millonario en el Caribe, señalando a Alejandro como el principal responsable. Sus socios, hábilmente, habían filtrado documentos y versiones que lo mostraban como el culpable. Llamó a viejos amigos, pero nadie respondió. Su asistente presentó la renuncia de inmediato y hasta el chofer de confianza desapareció sin avisar. La traición no solo había sido financiera, también había desmoronado la red de lealtades que lo sostenía. Esa noche, solo en su penthouse, miró la ciudad desde las alturas. La rabia lo hacía caminar de un lado a otro. Pensaba en cada gesto, cada palabra de Arturo y Ramiro, y comprendió que nunca lo habían respetado, solo lo habían utilizado. El whisky no logró calmar el temblor de sus manos. Tomó el teléfono. Intentó otra llamada, pero nadie contestó. Por primera vez en su vida, el poderoso Alejandro Medina estaba completamente solo. Y lo peor aún no había llegado. La caída apenas comenzaba, y el mundo que creía sólido se desmoronaba ladrillo por ladrillo frente a sus propios ojos.
La mañana después de la traición, Alejandro despertó con un nudo en el estómago. El teléfono no dejaba de sonar, y cada llamada traía un golpe más duro que el anterior. Su abogado le informó que varios medios habían publicado notas donde lo acusaban de fraude y corrupción. No entendía cómo era posible. Él había sido la víctima, pero ahora era señalado como el villano. Encendió la televisión y vio su rostro en las pantallas. Los conductores hablaban con tono severo. El empresario Alejandro Medina enfrenta acusaciones de manipulación financiera en proyectos turísticos en Tulum. Sus socios, Arturo y Ramiro, ya se deslindaron de las irregularidades. Alejandro lanzó el control remoto contra la mesa. «Malditos! Ellos fueron los traidores y ahora me hacen ver como el culpable», murmuró con furia. Las horas siguientes fueron un desfile de humillaciones. Su chofer, que lo había acompañado durante más de 10 años, apareció con el uniforme en la mano. «Lo siento, jefe, pero no quiero problemas. Mejor aquí la dejamos». Alejandro lo miró incrédulo. «¿Después de todo lo que hice por ti?». El hombre bajó la cabeza y se fue sin decir más. Su asistente, Laura, envió un mensaje corto. «No puedo seguir trabajando con usted. Entienda que esto me perjudica». Otro abandono. Cada persona en la que había confiado desaparecía, como si la lealtad se esfumara al primer soplo de escándalo. Decidió salir a la calle para aclarar su mente. Caminó por Paseo de la Reforma, pero las miradas de la gente lo atravesaban como cuchillos. Algunos lo reconocieron y cuchicheaban, otros directamente lo señalaron. «Mira, ese es el corrupto del que hablan en las noticias». Dicen que robó millones. Alejandro apretó los dientes. Nunca había sentido tanta vergüenza. Entró a una cafetería buscando refugio. Pidió un café, pero al intentar pagar con su tarjeta, el mesero la pasó varias veces y la máquina respondió lo mismo. Fondos insuficientes. Alejandro se quedó helado. El joven lo miró con impaciencia. «Señor, ¿tiene otro método de pago?». Sacó efectivo de su cartera. Apenas algunos billetes arrugados. Pagó en silencio, con el orgullo hecho pedazos. El hombre que solía moverse en aviones privados ahora caminaba solo, perdido, entre avenidas que nunca había recorrido a pie. El ruido de los claxon lo mareaba y el aire sucio le quemaba la garganta. «¿Cómo llegué a esto?», se preguntaba mientras sus pasos lo llevaban cada vez más lejos del mundo de lujo que conocía. Al caer la tarde, su nombre volvió a aparecer en los titulares. La prensa lo acusaba de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. Reporteros se aglomeraban frente a su edificio en Santa Fe. No tuvo valor para regresar. Decidió seguir caminando, sin rumbo, como un fugitivo en su propia ciudad. Se detuvo frente a un espejo roto en la calle y vio su reflejo. El traje arrugado, la corbata torcida, el sudor en la frente. No parecía el magnate seguro de días atrás. Ahora se veía como un hombre derrotado. De repente un grupo de jóvenes pasó junto a él y uno de ellos lo empujó a propósito. «Quítate, viejo». «Aquí no mandas nada». Alejandro no respondió. Antes habría reaccionado con ira, pero ahora solo guardó silencio. La dignidad se le escurría como agua entre los dedos. Cansado, se sentó en una banca frente a un parque. Observó a familias sencillas compartir comida, niños correr con balones desgastados y parejas platicar bajo los árboles. Pensó en la ironía. Había tenido todo, pero nunca había conocido la sencillez de esos momentos. Esa noche, mientras la ciudad iluminaba sus avenidas, Alejandro sintió que lo habían despojado no solo de su fortuna, sino de su lugar en el mundo. Y aunque aún no lo sabía, esa humillación sería el primer paso hacia un camino inesperado, uno que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. La noche había caído sobre la ciudad, y el aire húmedo de septiembre traía consigo un olor a tierra mojada. Alejandro caminaba sin rumbo por calles que jamás habría pisado en otro tiempo. Sus zapatos de piel fina se ensuciaban con el lodo de banquetas deterioradas, y su saco, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado por el polvo. Sentía que cada paso lo alejaba más de la vida que había conocido,
como si la ciudad lo estuviera tragando en un abismo sin salida. El cansancio lo vencía, llevaba horas caminando sin dirección y sus piernas temblaban. En una esquina oscura de Iztapalapa, un grupo de jóvenes lo observó con miradas hostiles. Alejandro intentó esquivarlos, pero uno de ellos lo interceptó. «A ver, don elegante, ¿qué hace por aquí?», preguntó con tono burlón. «No busco problemas», contestó Alejandro, intentando mantener la calma. «Pues ya los encontraste», dijo otro, empujándolo con fuerza. Antes de reaccionar, sintió cómo le arrebataban la cartera y lo golpeaban en el hombro. El dolor lo hizo tambalear. «Devuélvanme eso», gritó con desesperación, pero su voz se apagó entre las risas crueles. Uno de los jóvenes lo empujó de nuevo, y Alejandro cayó al suelo, golpeándose contra el pavimento áspero. Los pasos de los asaltantes se alejaron, y el silencio regresó. Alejandro, tendido en el suelo, sintió que la dignidad le había sido arrancada de un solo golpe. Cerró los ojos, agotado, pensando que quizás ahí terminaría todo. Fue entonces cuando una voz infantil rompió la penumbra. «Señor, ¿está bien?». Alejandro abrió los ojos y vio a un niño que corría hacia él con un gesto de preocupación. Era Emiliano, cargando su cajita de dulces bajo el brazo. «No puedo levantarme», balbuceó Alejandro. El niño dejó su caja en el suelo y lo sostuvo con todas sus fuerzas. «Tranquilo, yo lo ayudo. Agárrese de mí». Alejandro lo miró incrédulo. «¿Tú? ¿Un niño?». «Sí, yo. No se preocupe, no lo voy a dejar aquí tirado», respondió Emiliano con firmeza. Con esfuerzo el pequeño lo ayudó a incorporarse. Alejandro apenas podía mantenerse en pie, y el peso se inclinaba sobre los delgados hombros de Emiliano. Aún así, el niño no se rindió. «Mi casa está cerca. Venga conmigo, ahí estará más seguro». Caminaron lentamente por calles iluminadas apenas por focos amarillos. Alejandro, acostumbrado a choferes, escoltas y autos de lujo, ahora dependía de un niño desconocido. Su mente se resistía a aceptar la situación, pero su cuerpo débil no le dejaba otra opción. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz áspera. Emiliano volteó a verlo con una expresión sincera. «Porque si yo estuviera en el suelo, también querría que alguien me ayudara». Esa frase golpeó el corazón de Alejandro más fuerte que el puño de los asaltantes. No estaba acostumbrado a recibir bondad sin un precio de por medio. Durante toda su vida, cada gesto hacia él había tenido un interés oculto. Al llegar a una pequeña casa construida con tabiques y techo de lámina, Emiliano abrió la puerta y gritó: «Mamá, rápido, encontré a un señor herido». De adentro salió doña Carmen con un rebozo sobre los hombros y el rostro marcado por el cansancio. «¿Qué pasó, Emiliano?». «Lo asaltaron. No podía quedarse en la calle», explicó el niño. Doña Carmen miró a Alejandro con compasión. «Pase, señor. Aquí no tenemos mucho, pero al menos puede descansar». Alejandro cruzó el umbral de la casa con un nudo en la garganta. La humildad del lugar contrastaba brutalmente con los lujos a los que estaba acostumbrado. Sin embargo, lo que más lo desarmó fue la sinceridad en los ojos de ese niño que lo había levantado cuando todos los demás lo habían dejado caer. Esa noche, en un rincón pobre de la ciudad, el millonario derrotado y el niño trabajador compartieron el inicio de un lazo que ninguno de los dos olvidaría jamás. El amanecer entró tímido por las rendijas del techo de lámina. Alejandro despertó sobresaltado, con el cuerpo adolorido y el recuerdo fresco del asalto de la noche anterior. Miró alrededor. Las paredes de tabique sin aplanar, el piso de cemento frío, los muebles desgastados pero limpios. No podía creer que estuviera en un lugar tan alejado de todo lo que conocía. A su lado, sobre una silla, Emiliano lo observaba atento. «¿Cómo se siente, señor?», preguntó el niño con voz preocupada. «Cansado y confundido», respondió Alejandro frotándose las sienes. En ese instante entró doña Carmen con una pequeña olla humeante. «Le traje café de olla y un poco de frijoles con tortillas. Es lo único que tenemos, pero le ayudará a recuperar fuerzas». Alejandro frunció el ceño. «¿Frijoles? Yo no como eso».
Se detuvo de golpe al ver la mirada firme de la mujer y la ilusión en los ojos de Emiliano. Tomó el plato con torpeza. Al probar la primera cucharada, el sabor lo sorprendió. Era simple, pero tenía una calidez que jamás había sentido en los banquetes más lujosos de su vida. «Está bueno», murmuró casi avergonzado. Emiliano sonrió. «Se lo dije, señor. La comida de mi mamá es la mejor». Alejandro se recargó en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía humillación por depender de esa familia humilde, pero al mismo tiempo, una extraña gratitud comenzaba a crecer en su interior. «No entiendo por qué hacen esto por mí», dijo con seriedad. «Porque cualquiera merece ayuda cuando la necesita», respondió doña Carmen sin titubear. Esa respuesta lo desarmó. En su mundo nadie daba nada sin esperar algo a cambio. Después del desayuno, Alejandro intentó ponerse de pie, pero el dolor lo obligó a apoyarse en Emiliano. «No quiero ser una carga. Estoy acostumbrado a que me sirvan, no a que me cuiden», dijo con cierta dureza. «Pues ya ve, ahora es diferente», contestó el niño con naturalidad. «Aquí todos ayudamos en lo que podemos». El contraste lo golpeaba en cada detalle. Mientras él había vivido rodeado de mármol, autos de lujo y escoltas, esta familia sobrevivía con paredes de tabique y un techo que apenas resistía la lluvia. Sin embargo, en esa casa había algo que sus mansiones jamás tuvieron: honestidad y cariño sincero. Más tarde, Emiliano lo llevó a sentarse afuera, donde los vecinos pasaban saludando. «¿Quién es?», preguntó una mujer curiosa. «Un señor que se lastimó y necesita descansar», respondió Emiliano con sencillez. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En su mundo, todos lo reconocían por sus millones. Ahí era solo un señor. El niño se acomodó a su lado. «¿Sabe, señor? Siempre quise conocer cómo viven los ricos. Yo sueño con ser arquitecto y construir casas enormes, con jardines y albercas». Alejandro lo miró con sorpresa. «¿Arquitecto? Eso requiere mucho estudio». «Lo sé, pero algún día voy a lograrlo. No importa lo que cueste», respondió Emiliano con una sonrisa decidida. Alejandro, que siempre había creído que los sueños solo se cumplían con dinero, se quedó en silencio. Había algo en la convicción de ese niño que le resultaba desconcertante. Cuando cayó la tarde, doña Carmen lo invitó a cenar pan con café. Alejandro dudó, pensando en los restaurantes donde solía comer. Sin embargo, aceptó. Esa noche, al probar el pan dulce comprado en la tienda de la esquina, sintió por primera vez en mucho tiempo que la comida tenía un sabor real, sin pretensiones. Al recostarse de nuevo en el catre prestado, Alejandro no pudo evitar reflexionar. Su orgullo estaba herido, pero en medio de esa humildad encontraba una calma inesperada. No sabía cómo explicarlo, pero la hospitalidad de aquella familia había sembrado algo dentro de él. Y mientras el sueño lo vencía, supo que al día siguiente tendría que enfrentar una verdad incómoda. Quizás su mundo de millones jamás le había dado lo que estaba empezando a descubrir en esa pequeña casa. El sol de la mañana iluminaba las calles polvorientas del barrio cuando Emiliano se preparaba para salir a trabajar. Tomó su cajita de dulces y su trapo gastado, dispuesto a enfrentar otro día de semáforos y miradas indiferentes. Alejandro, aún convaleciente, lo observaba desde la puerta de la pequeña casa. «¿De verdad haces esto todos los días?», preguntó incrédulo. «Sí, señor. Si no salgo, no comemos. Así de simple», respondió Emiliano encogiéndose de hombros. Alejandro frunció el ceño. Nunca había pensado en la vida como una lucha diaria por sobrevivir. Para él, las preocupaciones eran contratos y negociaciones. Para ese niño, era conseguir lo suficiente para un plato de comida. «¿Y no te cansas?», insistió Alejandro. «Claro que me canso, pero mi mamá dice que el esfuerzo siempre tiene recompensa», dijo el niño con una sonrisa franca. Intrigado, Alejandro decidió acompañarlo. Caminó despacio, apoyándose en la pared de las casas, mientras Emiliano avanzaba con paso ágil entre la gente. Llegaron a un cruce abarrotado de autos. El ruido de claxon,
vendedores ambulantes y música de radios viejos llenaba el aire. «Aquí es donde trabajo», explicó Emiliano corriendo hacia un auto detenido. Golpeó suavemente el vidrio. «¿Le limpio el parabrisas, jefe? Son 5 pesos». El conductor aceptó con un gesto y el niño se movió rápido, limpiando con energía. Alejandro observaba asombrado. En su vida jamás se habría imaginado a sí mismo en esa situación. Cada moneda que Emiliano recibía era producto de sudor y persistencia, no de influencias ni cheques firmados. «La gente a veces es grosera», comentó el niño cuando regresó con él, «pero uno debe sonreír aunque te digan cosas feas». «¿Y por qué?», preguntó Alejandro. «Porque si me enojo no vendo y además, ¿de qué sirve pelear con todos?». Alejandro guardó silencio. Esa lógica sencilla lo golpeaba más que cualquier discurso empresarial. Al caer la tarde, después de varias horas bajo el sol, Emiliano reunió unas cuantas monedas y un billete arrugado. Lo sostuvo en la mano con orgullo. «Con esto alcanza para la cena y para la medicina de mi mamá». De regreso a casa, Alejandro lo acompañó al mercado. Vio cómo el niño negociaba con habilidad para que le rebajaran un poco el precio del pan y las verduras. No era regateo por capricho, era pura necesidad. «Usted compra sin mirar los precios, ¿verdad?», preguntó Emiliano con una sonrisa pícara. «Siempre fue así, hasta ahora», respondió Alejandro bajando la mirada. Esa noche, sentados alrededor de una mesa pequeña, Alejandro escuchó las risas de Emiliano y Lupita mientras comían. Doña Carmen les sirvió tortillas recién hechas y un guiso sencillo. Alejandro tomó un bocado y suspiró. «No entiendo. ¿Cómo pueden estar tan contentos teniendo tan poco?». Doña Carmen lo miró con calma. «La felicidad no está en lo que tenemos, sino en cómo lo compartimos». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Recordó sus mansiones, sus fiestas y los banquetes vacíos. Nunca había sentido esa calidez en medio de tanta abundancia. Más tarde, mientras Emiliano acomodaba su cajita de dulces para el día siguiente, Alejandro se acercó. «Tienes un sueño muy grande para tu edad. ¿De verdad crees que podrás lograrlo?». «Claro», respondió Emiliano con seguridad. «Quiero ser arquitecto. Construiré edificios enormes y casas para mi mamá y para mi hermana. Puede que tarde mucho, pero voy a hacerlo». Alejandro lo miró fijamente. Esa convicción le recordó algo que había perdido hacía tiempo: la capacidad de soñar sin miedo. Cuando se recostó en el catre, no pudo dejar de pensar en todo lo que había visto ese día. Por primera vez, comprendía que el dinero no era la única medida del valor de una persona. Un niño con nada le había enseñado más que todos los socios con los que había compartido millones. Y mientras el silencio de la noche cubría el barrio, Alejandro supo que aquellas lecciones de vida no desaparecerían jamás de su memoria. El sol brillaba fuerte sobre la ciudad cuando Alejandro abrió los ojos con una determinación distinta. La experiencia de los últimos días lo había desgastado, pero también lo había hecho reflexionar. Recordaba la mirada de Emiliano en cada palabra, en cada gesto, y se repetía a sí mismo: «Si un niño de 12 años no se rinde, ¿cómo voy a rendirme yo?». Se levantó con esfuerzo, se acomodó la ropa arrugada y buscó a doña Carmen en la cocina. «Señora, le agradezco lo que ha hecho por mí, pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Necesito recuperar lo que perdí». Doña Carmen lo miró con calma, removiendo el café en la olla. «Lo que perdió fueron millones, señor, y los millones van y vienen. Lo importante es no perderse a usted mismo». Alejandro guardó silencio. Las palabras eran sencillas, pero le golpeaban el corazón. Emiliano entró sonriente cargando su cajita de dulces. «¿Y usted qué va a hacer ahora?», preguntó con naturalidad. «Voy a volver a empezar, Emiliano. No sé cómo, pero voy a recuperar mi nombre». Ese día salió solo, caminando por avenidas que alguna vez había recorrido en autos blindados. Tocó puertas de contactos antiguos, buscó aliados entre empresarios que lo habían admirado antes. Sin embargo, la respuesta era la misma: desconfianza. «Lo siento, Alejandro, no podemos arriesgarnos». «Tu reputación está muy manchada», le dijeron varios.
cerrándole el paso con cortesía fingida. El rechazo lo quemaba por dentro, pero no se dejó vencer. En cada negativa recordaba las palabras del niño: si yo puedo seguir, usted también puede. Al volver al barrio encontró a Emiliano sentado en la banqueta, contando sus monedas. «¿Cómo le fue?», preguntó el niño. «Mal. Nadie confía en mí». Alejandro suspiró hondo y se sentó a su lado. «Es como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para darme la espalda». Emiliano lo miró con seriedad. «Pues entonces tendrá que demostrarles que se equivocan. Yo todos los días escucho a gente decirme que no voy a lograr nada, y aquí sigo». El silencio se llenó con el bullicio de la calle. Vendedores de tamales, niños jugando con pelotas viejas, radios sonando desde las casas. Alejandro lo observaba todo con atención. Esa gente, con tan poco, seguía luchando, y él, que había tenido tanto, no podía permitirse caer derrotado. «¿Sabes qué, Emiliano?», dijo con voz firme. «Me enseñaste algo importante. El orgullo no se trata de tener dinero, sino de levantarse cada vez que uno cae». Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Alejandro, sin recursos y sin aliados, pasaba las mañanas recorriendo la ciudad en busca de una oportunidad. Volvía agotado, pero con la mente llena de ideas. En las noches, compartía con la familia de Emiliano historias de su pasado, y cada vez sentía menos peso en el ego y más en el corazón. Una tarde, sentado en la mesa pequeña de la cocina, tomó una decisión. «No puedo seguir buscando ayuda en el mismo mundo que me dio la espalda. Voy a empezar desde cero, aunque sea con las manos vacías». Doña Carmen lo miró sorprendida. «Eso sí que es nuevo en usted, señor. Tal vez por primera vez en mi vida estoy entendiendo lo que significa construir de verdad», contestó con seriedad. Emiliano sonrió con entusiasmo. «Así se habla. Usted verá que sí puede». Alejandro se recostó esa noche con un cansancio distinto, no físico sino mental, pero por primera vez en semanas sintió un pequeño destello de esperanza. Había perdido millones, prestigio y poder, pero en ese lugar humilde había recuperado algo que no sabía que necesitaba: el valor para volver a empezar. Y mientras la ciudad dormía, Alejandro se prometió a sí mismo que su historia no terminaría como la de un hombre traicionado, sino como la de alguien capaz de levantarse de entre las cenizas con una nueva fuerza. Alejandro se levantaba cada día con más determinación. Había decidido volver a empezar, aunque el camino fuera incierto. Sin embargo, pronto descubrió que sus enemigos no se conformaban con haberlo despojado de sus millones. Arturo y Ramiro habían desplegado toda su influencia para aplastarlo por completo. Las primeras señales llegaron en forma de cartas oficiales. Demandas por incumplimiento de contratos, notificaciones de embargos y citaciones judiciales comenzaron a acumularse en la puerta de la casa de doña Carmen. Alejandro las leía con el ceño fruncido, sintiendo cómo su pecho se apretaba con cada hoja. «No es suficiente con lo que me robaron», murmuraba. «Quieren verme destruido, hundido para siempre». Un día, al salir a buscar trabajo, se topó con un periódico que exhibía su rostro en primera plana. «El empresario Medina, acusado de fraude y lavado de dinero», decía el titular. La nota detallaba supuestas pruebas que lo incriminaban, todas fabricadas por Arturo y Ramiro. Alejandro apretó el papel con rabia. «Malditos, han comprado hasta a la prensa». Al volver al barrio, los vecinos lo miraban con desconfianza. Algunos cuchicheaban al verlo pasar, otros lo evitaban. Solo Emiliano lo recibió con la misma sonrisa de siempre. «¿Y ahora qué vamos a hacer, señor?», preguntó el niño, caminando a su lado. «No lo sé, Emiliano. Siento que cada vez que intento levantarme me empujan más abajo». El niño lo miró serio, con la madurez que la vida le había impuesto. «Entonces tendrá que empujar más fuerte. Yo también escucho insultos todos los días en los semáforos, pero sigo vendiendo. Si yo puedo, usted también». Las palabras del niño lo estremecieron. Había algo en su firmeza que le recordaba que rendirse no era opción. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Alejandro intentó presentarse en oficinas
donde antes lo recibían con alfombra roja, pero ahora lo paraban en la entrada. «Lo sentimos, señor Medina, no tenemos nada que hablar con usted», le dijeron en una constructora. «No puedo arriesgar el nombre de mi empresa asociándome con alguien investigado», le respondió un viejo conocido en Monterrey, cerrándole la puerta en la cara. La impotencia lo hacía hervir por dentro. Una noche, sentado en la cocina de doña Carmen, golpeó la mesa con frustración. «No puedo más. Me quitaron todo y ahora no me dejan ni siquiera defenderme». Doña Carmen lo observó con serenidad. «La vida es así, señor. Cuando uno cae, muchos aprovechan para pisotearlo. Pero recuerde, no es lo que le quitan, sino lo que usted decide hacer con lo que le queda». Alejandro bajó la mirada. Lo que le quedaba era poco, casi nada. Pero esas palabras sembraron en él una chispa. Al día siguiente, Emiliano lo encontró sentado en la banqueta, con el rostro cansado. «¿Ya se va a rendir?», preguntó el niño con picardía. Alejandro lo miró y negó con la cabeza. «No. Aunque me cierren todas las puertas, voy a encontrar otra forma. No pienso dejar que Arturo y Ramiro se salgan con la suya». El niño sonrió ampliamente. «Así se habla. Si no hay puertas abiertas, hacemos una». Alejandro soltó una carcajada sincera por primera vez en semanas. Esa frase sencilla lo inspiró. Sabía que su lucha apenas comenzaba y que los obstáculos serían muchos. Pero también sabía que, con la fuerza que había encontrado en ese niño y su madre, aún tenía una oportunidad. Esa noche, mientras la ciudad rugía con su caos habitual, Alejandro se repitió a sí mismo: «Podrán arrebatarme mis millones, pero no mi voluntad de volver a empezar». Alejandro despertó con una idea revoloteando en su cabeza. La noche anterior había sentido el peso de la derrota, pero también la claridad de que debía cambiar por completo su enfoque. No podía seguir esperando que lo aceptaran de nuevo en los grandes salones de negocios. Era momento de ensuciarse las manos y empezar desde abajo como cualquiera. «Emiliano», dijo mientras el niño se amarraba los zapatos para salir a vender, «creo que ya sé qué hacer». «¿Qué cosa, señor?», preguntó el niño intrigado. «Voy a iniciar un pequeño negocio. Nada de inversiones millonarias, nada de socios falsos. Algo sencillo, pero mío». Doña Carmen, que amasaba tortillas en la mesa, levantó la mirada con escepticismo. «¿Y con qué dinero, señor? Aquí no hay capital para esas ideas». Alejandro asintió. «Es cierto. Pero todavía tengo algo guardado, unos pocos ahorros en efectivo que no pudieron congelar. No es mucho, pero alcanza para empezar». Durante el día recorrió el barrio observando. Notó que la gente buscaba comida rápida y accesible y que los puestos de tacos siempre tenían fila. Fue entonces cuando la chispa se encendió. «Tacos», murmuró para sí. «Si la gente no me quiere en sus oficinas, me querrá en sus mesas». Esa tarde reunió a doña Carmen y a Emiliano en la pequeña cocina. «Necesito su ayuda. Vamos a poner un puesto de tacos aquí, en la esquina. Yo sé que no suena como un gran negocio, pero puedo hacerlo crecer». Emiliano abrió los ojos con entusiasmo. «Eso sí me gusta. Yo puedo ayudar a atender a la gente». Doña Carmen sonrió con timidez. «Yo sé preparar guisos. Si es en serio, cuente conmigo». El entusiasmo llenó la casa. Alejandro, que había cerrado contratos de millones, ahora hacía cuentas con lápiz y papel para calcular kilos de carne, tortillas y salsas. Lejos de sentirse degradado, había en él una extraña emoción, como si por primera vez estuviera construyendo algo real. El primer día del puesto fue un reto. Una mesa improvisada, una parrilla prestada por un vecino y un letrero escrito a mano que decía: «Tacos Medina, bien servidos». Alejandro, vestido con un mandil que le quedaba grande, sintió las miradas curiosas de los vecinos. Algunos se acercaron por pura intriga. «¿No es usted el millonario de la tele?», preguntó un hombre mientras pedía 2 tacos de suadero. Alejandro respiró hondo y contestó: «Fui muchas cosas, pero ahora soy taquero. Pruébelos y verá que no se va a arrepentir». Las risas no tardaron en aparecer, pero también los primeros clientes satisfechos. Doña Carmen cocinaba con manos expertas, Emiliano cobraba con rapidez.
y Alejandro atendía con una sonrisa que nadie había visto en él antes. Al final del día, la caja tenía más monedas que billetes, pero representaban un triunfo. «Vendimos todo», exclamó Emiliano levantando los brazos. Alejandro lo abrazó con fuerza. «Esto es solo el inicio, hijo». Los días siguientes, el negocio empezó a atraer más gente. Los vecinos corrían la voz. «El señor Medina hace buenos tacos». El puesto se llenaba de estudiantes, trabajadores y familias. Alejandro, que antes firmaba cheques millonarios, ahora recibía 5 pesos con gratitud y devolvía el cambio con orgullo. Una noche, mientras contaban las ganancias, Emiliano dijo con una sonrisa amplia: «¿Ve, señor? Usted pensaba que ya no podía, pero sí pudo». Alejandro lo miró con emoción. «Me enseñaste que para levantarse no se necesita dinero, sino voluntad». «Gracias, Emiliano». Ese puesto de tacos, tan pequeño en apariencia, se convirtió en el símbolo de su nueva vida. Alejandro ya no pensaba en recuperar su lugar entre los poderosos, sino en construir desde cero, con esfuerzo y honestidad. Y aunque no lo sabía todavía, esa decisión lo pondría en el camino de una transformación aún mayor. Los días pasaron y el pequeño puesto de tacos se convirtió en un punto de encuentro para el barrio. El olor de la carne chisporroteando sobre la parrilla, las tortillas calientes y las salsas recién molidas atraían a todo aquel que pasaba. Alejandro, que antes firmaba contratos en mesas de mármol, ahora saludaba con un buen provecho sincero a cada cliente que se sentaba en los bancos improvisados alrededor del puesto. Lo que comenzó como curiosidad pronto se transformó en costumbre. Los trabajadores de la zona ya no pensaban en otro lugar para cenar. Estudiantes regresaban con sus amigos para presumir los tacos del exmillonario, y hasta familias enteras se quedaban platicando mientras disfrutaban de la comida. Alejandro servía con una sonrisa que sorprendía a quienes lo recordaban como un hombre serio y distante. Una tarde, mientras acomodaban la mesa, Emiliano lo miró con orgullo. «Ve, señor, le dije que sí se podía. Ahora todos lo buscan no por su dinero, sino por lo bien que atiende». Alejandro lo abrazó suavemente. «Tú me mostraste el camino, hijo. Si no fuera por ti, aún estaría tirado en la calle, creyendo que todo estaba perdido». Con el tiempo, las ganancias comenzaron a crecer. Alejandro decidió reinvertir en el negocio. Compró un toldo nuevo, más mesas y una parrilla más grande. Incluso mandó a hacer un letrero luminoso que decía «Tacos Medina, sabor que levanta». El barrio se llenó de comentarios. «Ese señor es diferente, se ve que aprendió de la vida», decía un vecino. «Y los tacos son buenísimos, nada que envidiarle a un restaurante caro», añadía otro. El éxito llamó la atención más allá del barrio. Un crítico gastronómico, intrigado por los rumores, se presentó una noche. Probó 3 tacos y, sorprendido, publicó una reseña en redes sociales. Un exmillonario caído se reinventa como taquero en Iztapalapa. Sus tacos son un ejemplo de sabor y dignidad. En cuestión de días, decenas de personas llegaron desde distintas colonias para probarlos. El puesto creció tanto que Alejandro decidió alquilar un pequeño local. Con esfuerzo y dedicación, lo transformó en un restaurante sencillo pero acogedor. Doña Carmen cocinaba con pasión, Emiliano atendía con entusiasmo y Alejandro organizaba todo con la experiencia de años en los negocios. El lugar se llenó de vida, música mexicana de fondo, aromas irresistibles y clientes satisfechos. Una tarde, mientras el restaurante estaba lleno, Alejandro se sentó un momento a descansar y observó a Emiliano. El niño, con su mandil puesto, anotaba pedidos en una libreta con rapidez. Su sonrisa era contagiosa. Alejandro sintió un calor en el pecho. No se trataba solo de un negocio, era una nueva familia, un nuevo propósito. «Emiliano», dijo con voz emocionada, «gracias a ti entendí que el verdadero éxito no está en las cuentas bancarias, sino en lo que uno construye con el corazón». El niño lo miró sorprendido y respondió, «Y gracias a usted, yo ya estoy en la secundaria». «¿Se imagina? Nunca pensé que podría estudiar de verdad».
Alejandro sonrió satisfecho. Con las ganancias del restaurante, había decidido pagar la inscripción y los útiles escolares de Emiliano. Verlo asistir a clases cada mañana era, para él, un triunfo mayor que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en el pasado. Los meses siguieron y Tacos Medina se convirtió en un referente. Personas influyentes comenzaron a visitarlo, no por lujos ni apariencias, sino por la autenticidad del lugar. Alejandro entendió que había encontrado una nueva forma de levantarse, más sólida que la anterior, con trabajo honesto, humildad y el apoyo de la gente verdadera. Esa noche, al cerrar el restaurante, miró las luces de la ciudad desde la puerta. No necesitaba volver a ser el millonario arrogante de antes. Ahora era un hombre distinto, con una segunda oportunidad en las manos, y estaba decidido a no dejarla escapar. El éxito de Tacos Medina se expandió más de lo que Alejandro había imaginado. Las reseñas en redes sociales, los comentarios de boca en boca y la autenticidad del lugar lo habían convertido en un fenómeno local. Pero ese resurgimiento no pasó desapercibido para Arturo y Ramiro. Desde sus oficinas en Polanco, observaban con creciente incomodidad cómo aquel hombre, al que habían dejado en la ruina, volvía a levantarse, ahora con más fuerza moral que económica. «No lo puedo creer», dijo Ramiro golpeando la mesa. «Ese desgraciado estaba acabado. ¿Cómo logró recomponerse?» Arturo lo miró con frialdad. «El problema es que ahora tiene a la gente de su lado, y eso es más peligroso que el dinero. Tenemos que detenerlo». Semanas después, Alejandro recibió una invitación inesperada para un evento empresarial en Monterrey, organizado por una cámara de comercio. Dudó en asistir, pero Emiliano lo animó. «Vaya, señor, no tiene nada que temer. Usted ya demostró que puede empezar desde cero». «Pero ellos estarán ahí, Emiliano. No quiero enfrentarme de nuevo a esos traidores». El niño lo miró con firmeza. «Justo por eso tiene que ir. No es para pelear, es para demostrar que usted no se rindió». El viaje a Monterrey fue distinto a los que había vivido en el pasado. No viajó en avión privado ni se hospedó en hoteles de lujo. Llegó en autobús y se quedó en una posada modesta. Sin embargo, sentía algo que nunca antes había sentido: tranquilidad. El evento reunió a decenas de empresarios, inversionistas y políticos. Al entrar al salón, Alejandro sintió las miradas clavarse en él. Algunos lo reconocían como el hombre caído en desgracia, otros como el nuevo símbolo de superación. Pero lo que más lo estremeció fue ver a Arturo y Ramiro al frente, rodeados de aplausos y cámaras. «Miren quién volvió de entre los muertos», susurró Ramiro al verlo acercarse. «Pensé que ya habías aprendido a quedarte en el suelo», añadió Arturo con una sonrisa sarcástica. Alejandro respiró profundo y se mantuvo firme. No respondió con insultos ni con rabia, como lo habría hecho antes. Había aprendido que la verdadera fuerza estaba en el control. Cuando llegó su turno de hablar, subió al podio y miró a la audiencia. «Hace un tiempo perdí todo lo que tenía», comenzó con voz clara. «Fui traicionado por quienes más confiaba, y me arrebataron mis millones, mis propiedades y hasta mi reputación. Pero descubrí algo más valioso que todo eso, que se puede empezar de nuevo, aunque sea con las manos vacías». El murmullo recorrió la sala. Arturo y Ramiro se removieron incómodos en sus asientos. «Hoy no vengo a presumir riquezas», continuó Alejandro. «Vengo a hablarles de dignidad, de trabajo honesto y de la fuerza que surge cuando uno decide no rendirse. Abrí un puesto de tacos en un barrio humilde, y desde ahí estoy reconstruyendo mi vida. ¿Saben qué aprendí? Que la gente valora más la verdad que los lujos». Algunas personas aplaudieron. Ramiro se levantó, rojo de ira. «¡Hipócrita! Todos saben que eres un ladrón. Nosotros tenemos las pruebas». Alejandro sacó un sobre de su portafolio y lo sostuvo en alto. «¿Pruebas? Las verdaderas pruebas están aquí. Documentos que demuestran cómo ustedes falsificaron contratos y manipularon las transacciones en Tulum». Un silencio pesado cayó en el salón. Los murmullos se convirtieron en miradas de acusación hacia los socios. Arturo intentó intervenir, pero su voz se quebró.
Eso no prueba nada. Al contrario, respondió Alejandro con calma. Prueba todo. Los jueces presentes, junto con periodistas que cubrían el evento, se abalanzaron sobre los documentos. Las cámaras captaron el momento en que la máscara de los traidores se derrumbaba. Alejandro, por primera vez, no necesitó gritar ni defenderse con furia. Su verdad hablaba por él. Mientras los murmullos crecían, Alejandro se giró hacia el público y concluyó: el dinero puede perderse en un segundo, pero la integridad, una vez recuperada, vale más que cualquier fortuna. El aplauso fue atronador. Arturo y Ramiro bajaron la cabeza, conscientes de que su caída era inminente, y Alejandro, con el corazón en paz, supo que había ganado la batalla más importante de su vida. La noticia de la caída de Arturo y Ramiro recorrió el país como pólvora. Los periódicos que antes acusaban a Alejandro ahora publicaban titulares distintos. El empresario traicionado recupera su dignidad. Los contratos falsificados, las pruebas contundentes y el respaldo de la justicia terminaron por hundir a los antiguos socios en procesos legales interminables. Alejandro, sin embargo, no sintió necesidad de celebrar con ostentación. Lo único que hizo fue regresar al barrio, al pequeño restaurante donde todo había comenzado. Cuando entró, Emiliano corrió a abrazarlo. «Sabía que podía hacerlo, señor», exclamó con los ojos brillando. Alejandro lo estrechó con fuerza. «No lo hice solo, Emiliano. Lo hice porque tú me recordaste que nunca hay que rendirse». Doña Carmen, emocionada, sirvió un plato de mole recién preparado. «Señor, usted volvió a levantarse, y no gracias al dinero sino al corazón». Alejandro sonrió, sintiendo que esas palabras eran más valiosas que cualquier cheque. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Alejandro recibió llamadas de empresarios que antes lo habían rechazado. Querían asociarse, invertir en su restaurante o invitarlo a conferencias, pero él ya no era el mismo. Rechazó varias propuestas y, en lugar de buscar fortuna personal, decidió fundar una organización. «Quiero crear una fundación para apoyar a niños trabajadores», anunció una noche en la mesa familiar. «¿De verdad?», preguntó Emiliano sorprendido. «Sí. No quiero que otros niños pasen por lo mismo que tú. Merecen estudiar, tener oportunidades y no arriesgar su vida en los semáforos». La idea se convirtió en acción. Con el respaldo de algunos contactos honestos y el prestigio recuperado, Alejandro logró reunir recursos. La fundación nació en un pequeño edificio en el centro de la ciudad, y su primer beneficiario fue Emiliano. El niño, con lágrimas en los ojos, recibió una beca completa para seguir estudiando. «Gracias, señor. Usted cambió mi vida». «No, Emiliano», respondió Alejandro con voz emocionada. «Tú cambiaste la mía». La noticia se expandió, y pronto más niños trabajadores se acercaron a la fundación. Algunos vendían dulces, otros limpiaban vidrios, pero todos compartían el mismo deseo: estudiar. Alejandro se convirtió en una figura respetada, no por sus millones, sino por el ejemplo de resiliencia y solidaridad. El restaurante también floreció. Lo que empezó como un pequeño puesto ahora era un negocio reconocido, con empleados que provenían de la misma comunidad. Alejandro pagaba sueldos justos y aseguraba que cada trabajador tuviera acceso a educación. «Este lugar no es solo mío», declaró una tarde. «Es de todos los que creyeron que se puede salir adelante con trabajo honesto». Emiliano se transformó en un símbolo. La prensa lo entrevistó varias veces, y él siempre hablaba con humildad. «Yo solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Nunca imaginé que eso cambiaría todo». Doña Carmen, por su parte, vivía con tranquilidad por primera vez en muchos años. Sus enfermedades estaban bajo control gracias a los medicamentos que ahora podía pagar. Miraba a su hijo con orgullo, convencida de que su esfuerzo no había sido en vano. Una tarde, mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, Alejandro y Emiliano caminaron juntos por el barrio. «¿Recuerdas cuando me encontraste tirado en la calle?», preguntó Alejandro. «Claro que sí». «Pensé que solo lo iba a ayudar a levantarse, no que íbamos a llegar hasta aquí». «Yo también lo pensé,
pero la vida me enseñó que las mayores riquezas no están en los bancos, sino en las personas que tenemos cerca. El niño sonrió y levantó la mirada al cielo. Alejandro lo imitó. Ambos entendían que lo que habían construido era más grande que cualquier fortuna. Era un triunfo compartido, nacido del dolor, pero transformado en esperanza. El viento soplaba suave sobre el bosque de Chapultepec, mientras Alejandro y Emiliano subían lentamente hacia el castillo. La ciudad se extendía a lo lejos, vibrante y caótica, un mar de luces que parecía infinito. Ambos guardaban silencio, como si ese momento no necesitara palabras. Cuando llegaron a la cima, Alejandro se detuvo a contemplar la vista. Recordó la primera vez que había observado la ciudad desde un rascacielos de Santa Fe, creyendo que todo estaba bajo su control. Ahora la veía distinta, no como un territorio que dominar, sino como un hogar compartido por millones de historias. «Emiliano», dijo con voz profunda, «antes pensé que mi vida valía por los millones que tenía. Hoy entiendo que el verdadero valor está en lo que dejamos en los demás». El niño lo miró con ojos brillantes. «Y usted me enseñó que los sueños también se pueden cumplir si uno no se rinde». Alejandro sonrió. Había pasado de ser un hombre arrogante y solitario a alguien que encontraba sentido en cada sonrisa agradecida, en cada niño que entraba a la fundación, en cada plato de comida servido con honestidad. Días después, la fundación inauguró un nuevo centro educativo en el oriente de la ciudad. Decenas de niños asistieron con uniformes donados, mochilas llenas de útiles y la ilusión de un futuro distinto. Alejandro dio un breve discurso frente a ellos. «Hoy no celebramos el dinero ni los lujos, celebramos la oportunidad. Ustedes son la prueba de que nunca es tarde para levantarse. Yo caí y perdí todo, pero un niño humilde me recordó que siempre hay esperanza». El aplauso fue estruendoso, y Emiliano, sentado en primera fila, no pudo contener las lágrimas. Sabía que esas palabras también eran para él. Esa misma noche, caminando de regreso al restaurante, Alejandro reflexionó con doña Carmen. «Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo. Pasé de tenerlo todo y sentirme vacío, a perderlo todo y encontrar lo más valioso». «Eso es la vida, señor», respondió ella con serenidad. «A veces tenemos que caer para aprender a levantarnos con humildad». Emiliano, escuchando la conversación, intervino con una sonrisa. «¿Sabe cuál es mi sueño ahora? No solo ser arquitecto, también quiero ayudar a construir escuelas y casas para los que no tienen». Alejandro lo abrazó con fuerza. «Y yo estaré contigo para lograrlo. Porque tu sueño también es el mío». Con el tiempo, Tacos Medina se consolidó como un lugar emblemático, pero no por la fama de su dueño, sino porque se había convertido en un espacio de comunidad. Estudiantes, familias y trabajadores se reunían allí no solo a comer, sino a compartir historias de lucha y superación. Alejandro entendió que había encontrado su verdadera riqueza: pertenecer a la gente, no por lo que poseía, sino por lo que ofrecía. En el corazón de la ciudad, la figura de Alejandro Medina dejó de ser la del millonario traicionado para convertirse en la del hombre que renació entre las calles humildes. Y a su lado Emiliano, el niño que lo había rescatado en su momento más oscuro, crecía con un futuro prometedor, convencido de que ningún sueño era demasiado grande cuando se tenía voluntad y esperanza. Al final de todo, Alejandro comprendió que la traición que lo había hundido también fue la chispa que encendió su transformación. Y aunque los millones ya no eran su meta, había encontrado algo mucho más valioso: un legado de dignidad, solidaridad y amor compartido. «Mira, Emiliano», dijo una tarde mientras ambos observaban la ciudad desde lo alto del castillo. «Allá afuera hay millones de personas luchando. Si logramos que al menos algunas encuentren esperanza, entonces habremos ganado de verdad». El niño sonrió con determinación. «Lo vamos a lograr, señor, lo prometo». Y así, entre la sencillez de un puesto de tacos y la grandeza de un corazón renovado, la historia de Alejandro y Emiliano quedó marcada como un testimonio eterno de que la verdadera riqueza nunca se mide en dinero,
sino en la huella que dejamos en los demás. Antes de terminar esta historia, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que tocan el corazón. Y ahora, te invito a hacer clic en el video sugerido en pantalla para continuar disfrutando de más historias emocionantes.